Romina, y al resto del equipo, ¿cómo andan? Hola, Eli. ¿Qué pasa Bien. con el expediente? ¿No se ve ahí? ¿No dice con detenido? ¿No se dan cuenta en la corte o qué está pasando? No, creo que inadvertido no pasa, de eso no hay ninguna duda. La verdad es que hay que decir que desde el 5 de abril fue el día que Gils cargó como procuradora, para que la gente entienda, digamos, también como fiscal ante la corte, dictaminó en los 2 expedientes que están, son 2, ¿sí? Los 2 están vinculados a la libertad de ella. Uno tiene que ver con la discusión sobre si Milagro tiene o no tiene fueros parlamentarios, Ujú. si es ilegal o no su detención, y otro sobre su prisión preventiva, si es arbitraria o no. Es decir, hace 1 mes y 20 días que el expediente está listo para que los jueces dictaminen. En el interín, como bien decían, digamos, más allá de la elección, de primero dictar el fallo Muiña, el 2x1, lo cierto es que nos encontramos con una corte que no es la misma corte del año pasado, a pesar de que desde agosto tiene esta integración. Es una corte que está muy endeble, que es una corte que está muy cuestionada, es una corte con jueces que han también demostrado en estos últimos 2 meses y medio, desde el fallo Fontevecchia al Muiña, digo, para poner una sucesión de 4 fallos que en materia de lesa humanidad son implican un retroceso, una corte que ha demostrado su ADN. Digamos, hay, por ejemplo, Rosenkrantz, digamos, es el único de los 5 jueces que ha dictado en contra digamos, a favor del fallo Fontevecchia, que limita a la Corte Interamericana, que dio las domiciliarias, que limitó el plazo de la prescripción para los daños civiles en causas de lesa humanidad, y después dictó Muiña. Bueno, 2 jueces que el 14 de diciembre del 2015 Macri los quiso imponer por decreto. Entonces, con esta corte, con Hayton, la realidad es que a nosotros nos cuesta mucho, a nosotros, digo, al equipo de abogados Milagro, estuvimos hablando mucho estuvimos todo el equipo de abogados el lunes pasado, los 5 que somos, en el penal con ella, porque el nivel de ansiedad que tiene ella también nos obligó a poder parar y poder decirle todos los escenarios posibles frente a las distintas decisiones que puede tomar la Corte. Porque ya es bastante difícil para alguien que no es abogado, para ella, que recordemos el martes se cumplen 500 días Qué de su bárbaro, el martes detención. 500 días. Exactamente. Tengo Y delante se le de hace mí, intolerable. delante de mí tengo Eli la carta del Papa, así que tiene fecha 5 de mayo, manuscrita. ¿Sabés cómo le Mira, afectó se el la ánimo? hicieron llegar directamente, si no me equivoco, es el capellán del penal a ella, y lo que nunca pudimos todavía terminar de descifrar, no quiero decir algo en particular porque estamos tratando de ver, es qué pasó en el medio, porque el 24 la recibió ella. Claro, Se demoró, diríamos. se demoró. Sí, parece que vino el Sulky del Vaticano. Igual tuvo bien el momento que salió, ¿eh? La Sí, semana del 25 de mayo, de la marcha de las antorchas, la corte tiene que resolver. La verdad que vino bien. Me llamó la atención de la carta que el Papa dice: sabemos lo que te está pasando, ya he averiguado, algo así, Si quieren ¿no? la leo A porque ver, la diga. tengo delante de mi señora Milagro Sala. Le agradezco la carta que me ha enviado. Sé que el momento que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas. Es difícil de leer porque es manuscrita, así que si Me he tienen informado de paciencia. algunas cosas. Me he Eso informado es de algunas la parte cosas legal. y comprendo el dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y le deseo que todo se resuelva bien y pronto. Le aseguro mi oración y mi cercanía, y por favor le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Dios la bendiga y la Virgen Santa la cuida. Cordialmente, Francisco. Elizabeth, te digo algo como abogado, supongamos que estamos en la esquina tomando un café. Nadie nos está escuchando. ¿Por qué no presentas Nos la escuchan carta? todos todo el tiempo, así que sería... No, Elizabeth, decir una cosa, ¿por qué no sacás una copia de la carta y la presentás en la corte el lunes? Entre nosotros, ¿no? Como medida de mejor proveer, digo, total. Yo creo que de algún modo también ya entró a la Corte. Hay que decir 2 cosas de la carta. También le llegó una carta a otra de las presas políticas, a Mirta Izama. Ajá. Milagro le había enviado una carta al Papa. Claro, es una respuesta. No les quiero mentir, pero si no me equivoco fue para noviembre, fue el año pasado. Y, digamos, hay una parte de la iglesia, digamos, hay una parte que no, evidentemente, pero los curas en Opción por los Pobres Sí. son
unos compañeros que han estado, iba a decir al pie del cañón, pero tendría que decir en la puerta del penal, porque han ingresado, la van a ver, la acompañan, Milagro. Ponen el cuerpo. Sí, y digamos, inclusive hay que recordar que el año pasado, para agosto, cuando fue la huelga de hambre que hizo Milagro y que 5 dirigentes decidieron acompañarlos, uno de ellos en Plaza de Mayo, que está haciendo la huelga de hambre, es Paco Olveira, uno de los curas por la opción por los pobres. Quiere decir que hay una parte de la iglesia que la acompaña, que nos acompaña a nosotros, digamos, nos acompaña mucho, y que también la acompaña mucho a ella en términos de sostenerla, y eso hay que decirlo así. La llaman por teléfono, hablan mucho cuando ella sube y baja en estos 500 días con esta ansiedad. A todo lo que Darío decías recién de todo lo que estaba pasando en estos días, no hay que olvidar que pasaron 2 cosas muy inusuales y mucho más inusuales que pasen juntas. Una es que estuvo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que la fueron a visitar al penal del Alto Comedero, y que el día que se fue el Grupo de Trabajo llegó la Comisión Interamericana. Claro. Que ahora, 11:30 de la mañana, va a estar dando una conferencia de prensa a la Comisión en la Exesma, así que también vamos a estar ahí atentos. Nosotros tuvimos reunión con el presidente de la Comisión Interamericana, sabíamos que no podían venir a tratar el caso de Milagro, porque cuando sesionen en un país están inhabilitados para tratar los casos de ese país, pero nos lo han dicho que en cada lugar que han estado con la sociedad civil, en cada encuentro que han tenido, el denominador común fue el reclamo y la reivindicación de Milagro. Así que estos también son hechos que para la Argentina, para el gobierno, para la Corte, implican, no quiero decir una presión, pero sí esas presencias a las cuales claro. Por algo también es posible que no hayan fallado mientras estuviera la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana en Buenos Aires. Ahora, Elizabeth, ¿pensás que este martes iban a resolver o no hay expectativa? Nosotros tenemos expectativas de que resuelvan cuanto antes. Yo intento ser muy cuidadosa con los plazos porque como hay mucha gente que está esperando esto, claro. Hay que decir que es los martes porque son los días de acuerdo, son martes y jueves, entonces lo cierto es que nosotros, el equipo de abogados, los martes estamos todo el día atentos al CIG, que es el Centro de Información claro. Judicial de la Corte. Todos los martes estamos así. Y además, también puedo decirle, nosotros no tenemos ningún contacto, ninguna señal, nada de parte de la Corte, no sabemos claro. ni de la Corte ni del gobierno, entonces quizás uno puede pensar que en todas las otras instancias sabíamos cómo iba a venir, cuál iba a ser el resultado, que nos las iban a rechazar. En parte lo que nos está pasando ahora es, de alguna forma tuvimos durante 1 año y 4 meses expectativas de que el momento en donde nosotros podíamos hacer valer nuestros argumentos y la justicia era el día que nos fuéramos de Jujuy. Claro. Cuando termináramos todo el camino que hicimos, primera instancia, apelación, casación, superior tribunal, sabíamos que eso nos iba a llevar 1 año más o menos. Elizabeth. Que nos fuimos, sí. No, te iba a saludar porque tengo la tanda, pero obviamente ahora tienen más esperanza que lo que podía darse en Jujuy. Sí. Igual con esta Corte, y tengo que decirlo así, esta Corte... Sí, ya sabemos, pero bueno. Ya no sabemos, ya de esta Corte nos cuesta mucho esperar lo que eso iba a decir. Yo digo que Morales no forma parte de la Corte, en principio. No, pero el gobierno de Cambiemos sí. Y Morales eso lo está sosteniendo, exclusivamente Macri. Eli, brevemente, curiosidad personal, ¿cuántas horas dormís y cuántos días de la semana trabajas? No, trabajo 6 días, menos los sábados, trabajo todo el resto de los días y duermo poco. Me imagino. La verdad, duermo poco. En realidad ahora está dormida en este momento. No parece. Elizabeth Gómez Alcorta, te lo digo públicamente, impresionante tu alegato, como abogado lo digo, impresionante tu alegato en el juicio oral y público que tuviste en Jujuy defendiendo a Milagro Sala. Nada más Gracias. que eso. Este jueves a las 11 de la mañana tenemos la audiencia de casación por este juicio. Pedimos ayer a la sala cuarta de la Cámara de Casación que nos dejen televisar. Tenés una sala cuarta que es la que le declaró la falta de méritos a Blaquier. Sí. Una sala cuarta complicada. Muy complicada, y para nosotros la transparencia y la publicidad es un sello de nuestra defensa, y por eso también lo fuimos a exigir.
seguramente nos dirán. Pero ahí tenés el dictamen de Javier De Luca, ¿no es cierto? Respecto a la nulidad de todo. Gerardo Morales está como querellante y van a ir todos quienes sostienen los recursos. Qué lindo, me gusta esta pelea jurídica. Cuando es jurídica nada más, cuando es política ya cagamos, perdemos todos. Muy bien, nos vamos. Un abrazo, querida, que sigas bien. Un abrazo. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada Milagro Sala, dijo que a lo mejor el martes la Corte puede resolver si Milagro Sala recupera